Ok, muchachos. Bueno, estoy abierto a todas las dudas que tengan y si son varias, mucho mejor porque creo que les servirá a más compañeros. ¿Listo? Bueno, coménteme por favor. Profe, yo tengo una duda Ujú. ¿puedo compartir la pantalla? Claro, pero no hay problema. Ya, es que en el diseño del rectificador de onda completa, pues yo lo realicé así, pero o sea, no entiendo por qué en el simulador me sale como que está al mismo nivel de la señal de entrada. Sí, debería salir pues el mismo, pero menos 1.4 más o menos de los diodos, ¿no? Ok, sí. Bueno, eh, pasa algo muy relevante en estos rectificadores. Fíjate que si no hay una resistencia, no hay un canal de paso de la corriente. Entonces, como no hay un paso de corriente, pues no hay una caída de voltaje. Por eso te está detectando el mismo voltaje y en algunas ocasiones no, pues está mostrando como recortado. Entonces, claro, van a notar esto si ustedes en todos los circuitos donde utilicen un rectificador de onda completa, van a notar lo mismo. Que si ustedes no le ponen la resistencia, puede haber un momento en el que no haya paso de corriente y pues si no hay corriente, pues básicamente no hay una señal de voltaje, pero pues no en la resistencia no va a haber una caída. Entonces, claro. Pero eh, a veces yo Ujú. intenté también probar con la resistencia, pero no sé ahorita. Como que si si cambiaba el valor de la resistencia, me variaba como también la onda de salida. Pero debería ser igual, ¿no? Porque está en paralelo. O sea, no debería afectar. Pues mira, afecta en cierto sentido, ¿por qué? Porque entre más pequeña la resistencia, más paso de corriente hay. Y Mm, como sabemos, pues entre más paso de corriente haya, pues más caída de voltaje hay en los diodos. Y por ejemplo, si tú pones una resistencia, no sé, 10K o algo así, ya no va, o sea, la caída no va a ser de tú 0.71 voltios, sino va a ser de 0.68 o 0.66. ¿Mm? Porque pues ya vimos cómo es la curva de los diodos y cómo aumenta su corriente en cuanto aumenta su voltaje. Mm, ¿qué señal es esa verde? es que iba a poner. em, es la de acá, pero como no lo tomé hasta abajo, voy a ponerle para saber cómo dónde están. La forma más fácil en rectificadores de medir el voltaje, o bueno, la Mm, correcta es medir a través de una diferencia de potencial. O bueno, también, ok, mm, porque pues eh, realmente la Tierra la tenemos ubicada en otro lado y pues eso también sí es perfecto. Mm, creo que el nombre B0 de pronto es el que no está. aquí ya. Oh, Ok, igual, así ya. listo. Pues sí, eso es como el truquito ahí en los rectificadores de onda completa.
Bueno, ¿tienes otra duda acerca de Listo. esto? Entonces, no, Listo. no, no, señor. Vale. No, gracias por participar. Bueno, muchachos, más dudas. Profe, Ujú. otra pregunta. Digamos, sobre los cálculos que hice como de diseñar, pues yo los hice, o sea, no como cálculos, sino los como simulando y viendo como qué cosas pasan. Pero a mano no, como Mm, cálculos, no, no los hice. pues bueno, ese procedimiento de prueba y error, pues obviamente aquí en un entorno de simulación es válido. Sin embargo, siempre es recomendable, por ejemplo, pues, o sea, por ejemplo, como ustedes saben que una fuente en paralelo, en serie, perdón, con un diodo debe ser de tanto para que dé, no sé, un recorte en tal voltaje, ¿sí? Ese tipo de cosas es importante tenerla en cuenta, saberlo, eh, calcularlo, porque pues, si no, pues, ustedes pues todo se convierte en prueba y error pues esa no es la idea. La idea realmente es que los diseños están basados en cálculos y prácticamente ustedes pueden a partir de los cálculos tener la certeza, poder probarlo eh, eh, funcionando sin tener que, o sea, ahí en el laboratorio sin tener que hacer prueba y error. ¿Sí? Eh, aquí en la rúbrica, voy a compartir pantalla. Rúbrica. Hmm. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre pedimos el diseño de la figura, de la señal de la figura uno. ¿Cuál es la señal de la figura uno? Bueno, por ejemplo, esta, la de el rectificador. Bueno, eh, ¿qué se tuvo que calcular para lograr esto? Bueno, el rectificador prácticamente sale solo, ¿sí? Eh, pero por ejemplo, bueno, el, el, el periodo se reduce a la mitad, ¿sí? Digamos, eso, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta. Digamos, por ejemplo, para este diseño, que es un sujetador. Bueno, sí o sí, para hacer este sujetador se necesita una configuración como la que vemos aquí, ¿sí? Que va a tener un diodo en alguna posición y va a tener una fuente de un valor. Eso no se diseña, o sea, se puede diseñar a partir de la prueba y error, pero pues hay cálculos, hay ecuaciones que permiten saber cuánto tiene que ser el valor de esta. Y hay un análisis detrás que uno le dice, bueno, si este diodo está para abajo, este capacitor se va a cargar de cierta manera diferente a la que se cargaría si estuviera ubicado el diodo al revés, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, eso sí o sí tiene que
ver con el diseño. ¿Mm? Nosotros aquí la idea es diseñar a partir de la teoría y pues la teoría que son las ecuaciones. Y sí o sí tiene que haber un cálculo de este capacitor para que asegurar que el tau de este circuito no eh, sea mucho más grande que el periodo de la señal. ¿Mm? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, eso es lo que yo voy a ver en sus informes. Pues, o sea, no les pido que pongan todas las ecuaciones, no. O sea, que despejo esta ecuación y paso de un lado de la ecuación al otro a multiplicar. No, ese tipo de cosas no. Yo realmente, pues, quiero que esté planteado cómo llegan a la respuesta de qué, qué voltaje debe tener, por ejemplo, las fuentes, ese tipo de cosas, y los cálculos de los taos. ¿Mm? Bueno, bueno muchachos, más preguntas. ¿Todos ya tienen resuelto todo el taller? Los escucho muchachos. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al último punto, el de las funciones de transferencia. Ok. Es que hay una en la que, es que no puedo mostrar la pantalla ahorita, profe, pero en la última, en la de abajo a la izquierda, Ujú. la cuarta, yo he estado simulando y haciendo las funciones de transferencia, pero no hay ninguna que se le parezca. Entonces no sé si es porque es una combinación de más elementos o he estado simulando mal algún ejercicio. Es una combinación de varios circuitos, no solo lograrlo con una sola configuración, no se puede. Ah, listo, perfecto. De, Gracias, profe. de hecho son tres diferentes configuraciones. Entonces, ah, tenerle cuidado. Porque sí, obviamente es el diseño más difícil de todos, pero bueno, ahí con lo que han visto anteriormente, pues se debería poder intuir qué funciones hay detrás de esta función de transferencia, ¿listo? ¿Qué configuraciones? Bueno, ¿qué más preguntas, muchachos? ¿Nadie ha intentado hacer este eh, circuito, el de la función de transferencia 4? Pues yo no lo he hecho, pero por lo que he visto de los otros ejercicios, o sea, pues no se lo puedo decir lo que yo creo que es. Bueno, sí. Si no estoy mal, es un rectificador de onda completa por la forma cóncava, es un recortador superior, perdón, sí superior, porque en la parte superior tiene menos 5 voltios, y es un sujetador hacia abajo porque empieza más o menos en menos 9 voltios. Ok.
Ujú. Bueno, exacto. Ahora viene el cálculo de lo de todo del diseño de los circuitos para llegar a eso. Vale, eso, perfecto. Bueno, más dudas, muchachos. Profe, otra pregunta, es Mm. que en el taller, cuando tenemos los circuitos que hay que cambiarles la frecuencia, el tipo de onda, ¿tenemos que poner los resultados o solo podemos describirlos? Solo pueden describirlos y ya, no hay ningún problema. Eh, bueno, miremoslo aquí. Sí, bueno, la forma de la señal de entrada o su amplitud. Creo que esto es más que todo para que usted, o sea, realmente se hizo pensando en que ustedes lo comprueben en el simulador, o sea, no se pongan a, de pronto, es bueno intuir qué está pasando, pero yo creo que o sea, tal cual como se han sentado las bases de nuestro conocimiento, todo se hace, todo lo que se puede probar, el conocimiento científico bueno, de ciencias exactas y pues ahorita ya en la ingeniería se basa en ver que las cosas están pasando, pues digamos que la teoría de la relatividad general de Einstein se pudo probar a través de una foto eh, que se hizo a- a, eh, en, o sea, que se hizo en cierto momento en el Sol, ¿sí? Y que se comprobaba la desviación de la luz. Entonces, lo mismo acá, pues obviamente escalado a mucho, mucho, mucho menos, pero pues como acá. Realmente si ustedes se preguntan, o sea, si les preguntan esto, pues ¿cómo pueden comprobar qué pasa? Probándolo, simplemente, o sea, tienen sus herramientas de simulación, lo pueden hacer muy fácil. Pueden empezar a mirar el cambio, la amplitud de la señal de entrada y pueden describir lo que pasa, ¿sí? Digamos que no es que, les aclaro, por ejemplo, no es que cada circuito, que son 12 circuitos, le tengan que probar esto. No, yo diría que no. Hay que ser como más, eh, de pronto decir, bueno, pues, ¿cuáles son las configuraciones? Ah, bueno, rectificadores, limitadores o recortadores, sujetadores o elevadores eh, y circuito duplicador, ¿sí? Esas son las configuraciones que manejamos. Entonces, si yo tengo un limitador y le cambio la señal de entrada, bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Eh, de esa misma manera, pues la idea es que ustedes lleguen a comprobar, lleguen a comprobar qué pasa con esos circuitos. Y no, no es necesario poner toda la evidencia ahí porque yo sé que se arma una cosa larga, larga, larga. No, lo pueden describir, no hay ningún problema, es una pregunta, pero pues la respuesta pues las pueden sacar a través de lo que ven físicamente funcionando, ¿vale? O bueno, no físicamente, sino en sus simuladores, pues. Bueno, muchachos, más preguntas.
No, ninguno más tiene preguntas. Bueno, bueno muchachos, realmente pues el espacio es de ustedes. Si no tienen preguntas, pues no, pues ni modo. Podemos dejar hasta ahí. Que bueno, ni modo. Bueno, voy a mostrar lo que es el siguiente taller. Como les digo, pues eh, la siguiente semana hay un festivo, pues entonces no vamos a reponer esa clase. Pero pues, como les digo, les sugiero realmente que hagan, que que empiecen ya a hacer el taller 3, el cual lo voy a colgar hoy mismo. De hecho, aquí lo tengo, estaba haciendo las últimas revisiones y pues ya lo colgaré. Entonces, este nuevo taller se titula Diodo Zener y amplificador operacional. Ustedes ya en clase han visto qué son los diodos Zener, ¿sí? Cómo se pueden utilizar como un regulador de tensión. Entonces, pues aquí hay una serie de montajes que realmente pues es- les da a mostrar algunas particularidades del efecto de la regulación. Eso lo pueden ir mirando sin ningún problema, ya que ustedes ya vieron eso. Adicionalmente hay una parte de amplificadores. Esta parte de amplificadores, ¿para qué está? Bueno, yo sé que ustedes de pronto en sus clases no han visto amplificadores operacionales. Sin embargo, pues la teoría no es difícil, la teoría no es complicada. Algunos los ven en circuitos, otros no, dependiendo del profesor que hayan tenido en circuitos. Pero lo que es importante notar realmente es que son configuraciones sencillas que permiten hacer diseños muy sencillos y que nos van a servir mucho para lo que es la comprensión de lo que viene, que es respuesta en frecuencia. Los circuitos también tienen una respuesta en frecuencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Realmente que hay unos circuitos que funcionan muy bien en cuanto a cierta frecuencia y en cuanto a otras frecuencias funcionan muy mal. ¿Mm? Entonces la próxima clase, eh, la próxima clase que sería la primera sesión de esta guía, pues vamos a ver que efectivamente eh, hay un comportamiento que podemos, un comportamiento en frecuencia que aunque nosotros acá no lo veamos, o sea, cómo alterar ese patrón, o sea, cómo hacer que la respuesta en frecuencia sea mejor o sea peor. No vamos a ver eso, pero sí vamos a ver cómo identificarla a partir del simulador. ¿Listo? Entonces, les vuelvo a decir, mi recomendación, ir mirando esta parte, ¿sí? Esto es regulación de línea, la regulación de carga siempre trae dudas, entonces es muy importante que traigan sus dudas, ¿vale? Pues les digo, hoy va a quedar colgada. Bueno, eh, ¿qué más tendría por decirles?
Bueno, creo que por el momento eso sería todo si ustedes no tienen más dudas porque pues como les digo la clase la construyen ustedes. Profe, Ujú. yo tengo una pregunta, pero no es sobre el taller, es con respecto a una cosa que pasó. Digamos que cuando yo busqué cómo hacer un circuito sujetador, pues digamos que habían unos lugares donde decía que eso es dos veces el valor de la fuente, a menos de que uno tenga una fuente. Pero cuando lo probé en el simulador, porque yo hice los cálculos a partir de eso, me daba diferente. O sea, no subía Eh, completamente los dos, sino que a veces se desplazaba menos. no sé de dónde obtienes información porque los sujetadores pueden ser a cualquier valor, no necesariamente dos veces. Ah, ok. Pues digamos que decían eso era cuando solo estaba el diodo, cuando no tenía ninguna fuente. Cuando pues en otro lugar donde vi decía que pues dependía de la fuente. Entonces si solo estaba el diodo, pues subía solo 0,7. Mm, Bueno, pues intento analizar por qué debería ser el doble o por qué no. Pues digamos que en el lugar donde decía que era el doble era porque esa ganancia la tenía, era el capacitor. El capacitor se cargaba al, al, al valor de la fuente. Entonces, cuando se cambiaba de ciclo, eh, esta tenía dos veces más el valor. Ok, pero bueno, sí, entonces quisiera saber por qué le sale diferente a usted. No entiendo eso. Pues la verdad, yo pensaría que sería un tema de medición con respecto a la Tierra, pero también hice ese arreglo y no, Eh, y también no me desplazaba a dos veces el valor. la Tierra no O no sé si tiene sea por nada que ver. Bueno, o no sé si es por el valor del capacitor con el que lo diseñé. vamos a hacer el ejercicio calculando, no especulando, haciendo los cálculos. Entonces, entonces, muchachos, tenemos un circuito, vamos de 10 voltios pico, un sinusoidal, la sinusoidal. Esta es la configuración básica de lo que sería un sujetador. ¿Dónde está la Tierra? Bueno, o la Tierra sí. Listo. Aquí no hay conflicto de tierras. ¿Por qué? Porque la tierra de la fuente, o sea, el negativo de la fuente va a la tierra y la medición también se realiza justamente referenciada a lo que es la tierra. No hay ningún problema de medición. ¿Sí? El voltaje de salida se mide acá. En cuanto al voltaje de entrada,
se mide aquí, referenciado siempre al mismo punto. Entonces, vamos a analizar. Por el momento voy a dejar de lado un poco lo que es la resistencia. O bueno, vamos a dejarla ahí. ¿Qué pasa? La fuente va a tener dos semiciclos, uno positivo y otro negativo. Vamos a tratar de analizar qué pasa en los dos semiciclos. Para eso vamos a utilizar una señal cuadrada. Podríamos utilizar una señal sinusoidal. No hay ningún problema, ¿sí? Uh, pero bueno, expliquémoslo así con la señal sinusoidal. Eso sí, no tiene problema porque funciona de igual. ¿Cómo más sobre eso? Sí. Bueno, entonces, espera, no, sí, borremos esto y solo tengámoslo así. Entonces, en cuanto al semiciclo positivo, el semiciclo positivo va a hacer que la corriente fluya en este sentido, ¿sí? Dependiendo del voltaje que se arme, que haya acá, pues va a haber paso o no va a haber paso de corriente. Supongamos que hay paso de corriente. ¿Mm? Voltaje por FDC, fuente DC. Cuando hay paso de corriente, ¿cómo sería el análisis de este circuito? Bueno, para los dos casos, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la fuente o bueno, el voltaje de entrada más el voltaje del condensador. Y lo medimos así, en este sentido. ¿Mm? Entonces, en este caso, el voltaje de salida va a ser igual, bueno, esto lo voy a poner en rojo porque es solamente en el semiciclo positivo. El voltaje de salida va a ser igual a lo que es el voltaje del diodo, ¿m? Más el voltaje de la fuente de C, ¿cierto? Ahí no hemos hecho nada diferente a lo que ya está. Bueno, ¿y qué pasaría cuando tenemos el semiciclo azul? Cuando está el semiciclo azul, aquí no hay paso de corriente alguna, ¿sí? ¿Por qué? Porque intentaría entrar por acá, pero debido a la dirección de este diodo, pues no habría un paso de corriente. Y pues, como no hay paso de corriente, pues entonces podríamos decir que esta ecuación se sigue respetando siempre. Aunque no haya paso de corriente, pues igual aquí va a haber un voltaje. ¿Mm? Pero bueno. Eh, como no hay un paso de corriente, pues aquí ¿qué voltaje tendríamos? Pues aquí el voltaje de salida sería simple y llanamente, como el diodo no está encendido, pues sería el voltaje de la fuente de C. ¿Mm? ¿Por qué? Porque como no hay paso de corriente, pues este diodo no se enciende y pues entre este nodo y entre esta punta y esta punta, pues simplemente habría como esa diferencia de potencial.
Entonces, eh, bueno, si nosotros utilizamos estas tres ecuaciones, vamos a llegar a una respuesta. Entonces, si combinamos estas dos, vamos a saber que el voltaje de la fuente de C va a ser igual al voltaje de entrada más el voltaje en el condensador. Ahora, ok, este, ¿cuál va a ser o sea, podemos saber el voltaje de la fuente, porque, o bueno, si estamos diseñando, pues no lo sabemos, pero vamos a tener como tal esta ecuación y vamos a tener que analizar cuáles datos sí tenemos y cuáles no tenemos. El voltaje de entrada sí lo tenemos, ¿sí? El voltaje de entrada siempre va a ser el voltaje pico a la entrada. Entonces, el voltaje más grande acá siempre es el que se toma. Por ejemplo, si nosotros lo vemos acá, esto sería menos 10 voltios. ¿Mm? Voltaje en la fuente de C igual a 10 voltios más PC. Tenemos que hallar el valor de el voltaje eh, en el condensador. O bueno, si nosotros lo que queremos es hacer que esta señal se sujete a un valor, o sea, que está sujetada a un valor de 5 voltios, pues ese sería el valor del condensador. ¿Mm? Aunque, ¿qué pasa? Este condensador se va a cargar de una manera dependiendo cómo conectemos este. Si nosotros lo conectamos en este sentido en el que está, vamos a tener que este se va a cargar de esta manera. No se va a cargar positivamente, sino se va a cargar así. Y efectivamente, la señal eh, sería para abajo, ¿sí? Dependiendo de cómo ubiquemos este diodo, pues entonces vamos a tener si se sujeta para arriba o se sujeta para abajo. Aquí en este caso se sujetaría para abajo. ¿Mm? Entonces no podemos esperar que este en algún momento vaya a sujetar para arriba. Tenemos que, como les digo, mirar. Entonces si quiero que se cargue a menos 5 voltios, pues entonces, ¿de cuánto tendría que ser la fuente de C? Vamos a verlo. Eh, si queremos que esto sea menos 5 voltios, pues entonces vamos a tener que el voltaje de la fuente de C tiene que ser igual a 5. ¿Mm? Bueno, entonces digamos que a las cosas hay que hacerlas mediante cálculos. No, no es bueno como decir, ah, bueno, pues si le pongo un diodo, pues se pone al doble. No, eso tiene su cosa, tiene sus cálculos. De hecho, si tienen dudas de cómo se realiza este proceso, si les quedan dudas de acá, sé que de pronto me enredo un poco en la explicación de esto. Lo pueden analizar muy fácilmente en lo que es el Cedra. En el Cedra está. ¿Mm? Eh, Aunque bueno, creo que aquí me cago.
algo. Mm, sí, discúlpenme. Bueno, el circuito es mejor, o sea, se puede analizar en el semiciclo negativo. Sin embargo, también miremoslo desde el semiciclo positivo, ¿sí? Combinando esta ecuación con esta ecuación. Vamos a ver, voltaje entrada más voltaje en el condensador igual a voltaje en el diodo más el voltaje DC. Ah, no, es mejor este camino. ¿Por qué? Bueno, si el voltaje de entrada más grande es de 10, pues entonces vamos a reemplazar esto con 10. El voltaje en el condensador que queremos es menos 5, ¿no? Para que esta señal se sujete a menos 5. A menos 5. Algo así. Ujú. Y entonces el voltaje en el diodo pues aproximadamente puede ser 0,7. Podemos dejarlo así. Y ya podemos hallar el valor de la fuente de C. ¿Mm? Vamos a ver cómo nos da. En este caso daría 5 voltios. Eh, este pasa a restar. Bueno, por ambos lados llegamos casi al mismo resultado, solamente que, claro, me disculpo con ustedes. Siempre hay que analizarlos cuando el diodo está encendido, ¿sí? Cuando la corriente está en el sentido del diodo. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a simular. A ver. Sinusoidal. Dijimos que 4,7, ¿no? Profe, creo que era 4.3. Ah, perdón, sí. A ver. ¿Quién puede?
Bueno, como ustedes saben, tengo que iniciar desde un, un tiempo diferente a cero para no ver el comportamiento transitorio de este circuito. Entonces lo empiezo desde uno. Vamos a poner que pare en 0.001 y un máximo time step de 0.00001. Entrada, salida. Aquí me está sujetando a lo que es 5.3 voltios. Bueno, creo que sería por, vamos a medir esta de voltaje. Ok, este diodo está a menos, o sea, no está a 0.7, está como a 0.5, creo que es, entonces por eso difiere un poco. Pues aquí podríamos modificar un poco la fuente y ya. Eh, pero bueno, aquí tenemos eh, nuestro sujetador. Pero entonces consideren lo que les comenté. A partir de cálculos, por favor, no empiecen a variarle acá porque van a encontrar cosas súper locas. Realmente eh, no es complicado esto, pero depende del valor de la entrada de la fuente. Entonces, si ustedes creen que de pronto para un circuito de lo que le hicieron en un circuito anterior les va a funcionar en otro circuito, puede que las condiciones hayan cambiado. Ahora, analicemos lo del Tao. Bueno, entonces, siempre se nos dice que el Tao es igual a R por C, ¿no? Pero pongámoslo en negro. Había una pregunta acerca de eso, creo que escuché un micrófono abierto. No, profe, pues yo iba a decir que, o sea, yo también lo intenté hacer así al inicio, pero con la resistencia y como que así me daban cosas raras. Y por eso empecé como a probar si cambiaba las cosas, pero ya con la explicación me queda más claro Es que, de qué es. claro, lo que pasa es que como, o sea, el análisis del circuito es muy fácil hacerlo cuando solamente tenemos esta rama, esta malla que vemos acá, donde todo se comparte, donde la corriente se comparte y donde sí o sí en un momento el diodo no va a estar apagado o en otro momento va a estar encendido, pues es como muy cómodo. Cuando nosotros le ponemos la resistencia, digamos que para mirarlo un poco en cálculos como que se complica la cosa, pero no hay ningún problema. Vamos a analizar, eh, eso es lo que vamos a analizar. Bueno, entonces, sí o sí, el proceso o sea, este es el proceso de descarga del condensador. Entonces, este proceso de descarga que debe respetar. Debe respetar que tiene que este estado ser mucho más grande que lo que es nuestro periodo de la fuente. ¿Sí? Entonces, mucho más grande que puede ser, mucho más grande puede ser 100, mucho más grande puede ser 1000. En este caso, pues, pongámoslo así. Mayor o igual que 10 veces el tiempo. 10 veces. Entonces, ¿cuál sería el periodo? El periodo en nuestro caso de 1 kHz, y nuestra frecuencia es de 1 kHz, nuestro periodo
va a ser de 1 milisegundo. ¿Mm? Entonces tenemos esto. Nuestro estado tiene que ser mayor o igual a 10 milisegundos. ¿Mm? Listo. Entonces el tau es R por C. Si nosotros lo reemplazamos acá y despejamos R, vamos a tener que nuestra R tiene que ser mayor o igual a este tiempo dividido la capacitancia, que en nuestro caso son 10 milisegundos. Perdón, 10 microfaradios, ¿no? Entonces esto nos daría 10 en 1 con 10. Esto es 10 a la menos 3. Esto es 10 a la menos 6. Entonces les queda 1 sobre 10 a la menos 3 menos 3. Estos son ohmios. Perdón. Y esto sería 10 a la 3 arriba. Entonces sería un K. Un kilo ohmio. Entonces, para resistencias mayores a 1 kilo ohmio, ya estamos respetando esto, ¿sí? Que es lo ideal. O bueno, 10 veces. Si son 100 veces, pues esta resistencia tiene que ser 10 veces más grande, es decir, de 10 kilo ohmios. Vamos a verla con 1 kilo ohmio, a ver cómo se comporta. Ok, se sigue comportando bien. Vamos a ver que nuestro circuito se degrada un poco aquí se achata un poco aquí como a la subida, pero pues de resto no tiene más problema. Si lo subimos 10 veces, a ver, se mejora un poco la señal. Es dependiendo de este criterio. Este criterio es válido, ¿sí? Esto lo de 10 veces. Pero entre más grande sea el tau, pues mejor. Si lo podemos poner 100 veces, si podemos optar por este otro criterio, de pronto que el tau sea mayor o igual a 100 veces el periodo, pues no vamos a, no, tampoco vamos a tener ningún problema, ¿vale? Es dependiendo del que uno quiera usar. Hay ocasiones en donde realmente se nos da la carga. La mayoría de veces que nosotros tenemos que diseñar nos dicen, bueno, tenemos una carga de tanto y queremos que este circuito pues se sujete a tal valor. Bueno, entonces en este caso aquí ya no, lo que tengo que calcular no es la resistencia, sino tendría que calcular es el capacitor. Si yo hago muy grande el capacitor, pues también se sube este valor de tau. Entonces, ¿de qué depende? Depende del periodo de la señal y depende de la carga que se conecte. A partir de eso nosotros tenemos que hacer cálculos de la capacitancia, ¿no? Entonces el diseño más fácil de seguir es este. O sea, como la forma de seguirla es este. Primero diseñarlo sin carga y luego comprobar que cuando le conecte una carga de un X valor, pues voy a seguir teniendo, voy a seguir cumpliendo esta norma de tal manera que mi capacitor no se descargue. Si el capacitor se descarga, estamos eh, en nada, no podemos hacer nada. Mientras que no se descargue, pues nuestro circuito va a seguir funcionando bien. Bueno, ¿alguna pregunta de esto, muchachos?
Bueno, bueno. Profe, con respecto a la parte de sujetadores, no, pero yo tengo otra duda con respecto a los. ¿Ok? Ah, bueno. Los multiplicadores de onda completa, profe. Este pequeño espacio que existe cuando se rectifica la onda. Ah, ¿les puedo compartir pantalla un momento? Sí, Ya lo sí, tengo claro, acá. no hay problema. Un segundo. ¿Ya se está viendo? Sí. Profe, este pequeño espacio que existe acá, la- no hay forma de reducirlo diferente a cambiar el voltaje del diodo, ¿cierto? No. Hay una configuración que se puede hacer eh, con amplificadores operacionales, pero el resto siempre estamos sometidos a ese valor bueno, de ese, como de ese voltaje que hay que pagar para tener la rectificación. Ah, bueno, profe, esa era mi duda. Es Ujú. que no encontraba cómo rectificarlo y la única forma era cambiar el voltaje del diodo. Pero bueno, No, gracias. tranquilo, o sea, realmente eso siempre se está sujeto a eso. Eso no hay ningún problema que quede ese pequeño espacio. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más dudas, los dejo a ustedes para que hagan sus circuitos, que bien juiciosos entreguen el taller antes del viernes. Obviamente hay plazo hasta el viernes, pero pues, hombre, no se amargue el viernes, por favor. Háganlo antes. El taller no es complicado. Puede que sea un poco largo, pero es algo que se hace muy mecánico. Ya cuando cojan la dinámica de diseñar los circuitos, créanme que ya después de eso ya no van a tener mucho problema en hacer una que otra cosa, ¿sí? O sea, hacer uno que otro montaje. Y eso, y eso realmente, eh, tener esa destreza es lo que se busca, ese es el objetivo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, me despido. Muchísimas gracias. Y nada, si tienen dudas grandes, aprovechen otras clases, las otras clases de hoy. No sé, vi que mucha gente pues no tiene nada que decir y pues eso me preocupa. Pero bueno, listo muchachos. Entonces, cuídense y nada, nos vemos no la próxima semana, sino dentro de 2 semanas. ¿Listo? Bueno, Gracias, profe. Hasta luego listo. a todos. Profe, hasta luego. Bueno, Gracias, hasta profe, luego. hasta luego. Listo muchachos, hasta luego.